¿Dónde te quedaste embarazada? Vuelve allí, gruñó la madrastra, mirando amenazadoramente a Thea. Hilary estaba de pie en el pasillo, con las manos en las caderas, tratando de bloquear el corredor con su cuerpo. Parecía como si la madrastra hubiera adoptado una postura de lucha, esperando que Thea intentara abrirse paso a la fuerza y entrar en su antigua habitación de la infancia. Por supuesto, Thea nunca haría algo así. Cerró los ojos por un momento, sintiéndose débil. El viaje hasta el apartamento había agotado sus últimas fuerzas. Se apoyó en el marco de la puerta, tratando de recuperar el aliento o al menos pensar qué hacer a continuación. Diciembre estaba llegando a su fin y, con él, todo el año. Un año que había traído a los habitantes de la metrópoli y, de hecho, al mundo entero, tanto alegría como tristeza, amor y despedidas, enfermedades y curaciones milagrosas. Thea, una joven hermosa, al mirar hacia atrás, podría haber llamado al año pasado uno de los más maravillosos de su vida. En un enero nevado y de cuento de hadas, conoció a Ian Caldor. Y si existe algo como el amor a primera vista, esto sin duda lo era. A veces, Ian, entrecerrando los ojos con picardía, decía que su amor casi lo había enviado al otro mundo. La cuestión era que Thea estudiaba para ser pastelera en la escuela de cocina y también era voluntaria. Cuando, por ser la mejor estudiante de su curso, le ofrecieron participar en una velada benéfica organizada por una confitería local, no rechazó la oportunidad. En este festival, los pasteleros preparaban dulces obras maestras y el dinero recaudado con su venta se destinaba a orfanatos. Ian fue llevado a este evento por su amigo Sam. Sam llegó al café con su novia Dana, quien había crecido en un orfanato. Ian solo quería pasar el día libre con sus amigos, pero en el momento en que vio a Thea, se olvidó por completo de ellos. La chica, con sus ojos grises y un ligero rubor en las mejillas, parecía un hada de azúcar. Se había recogido su cabello castaño claro en un moño alto, dejando al descubierto sus delicados rasgos. Vestida con una chaqueta de chef blanca como la nieve y mordiendo su labio inferior con concentración, decoraba hermosos cupcakes con bayas y trozos de chocolate. Los pies de Ian lo llevaron hasta su mesa sin que él pudiera evitarlo. No recordaba cómo logró comer varios pasteles solo para poder hablar con aquella chica maravillosa. Y completamente olvidó su alergia a las fresas. No iba a morir por unas pocas bayas, pero había comido más que solo unas pocas. Afortunadamente, Sam se acercó a la mesa a tiempo y, al ver el rostro enrojecido de su amigo, dio la alarma. Sacaron a Ian por la puerta trasera para no asustar a los invitados con su cara hinchada y lo llevaron rápidamente al hospital para salvar al desafortunado Romeo. Más tarde, Ian no pudo explicar por qué no había prestado atención a las fresas que había evitado hábilmente desde su infancia. Tal vez fue porque solo miraba los ojos grises de la chica, que parecían la niebla matutina o el cielo invernal. Ian se sorprendió cuando, al día siguiente, la misma chica en la que había estado pensando fue a verlo al hospital. Thea, con una expresión avergonzada e incluso culpable, llevó algunos pasteles. No tienen fresas, dijo, colocando la caja sobre la mesa y apartando un mechón de su cabello castaño claro detrás de la oreja. Siento que haya ocurrido esto. Soñaba con que la gente se desmayara con mis postres, pero no literalmente. No lo siento, soltó Ian, mirando a Thea y sintiendo como su corazón se encogía en su pecho. Quiero decir, no soñaba con pasar mi fin de semana en una cama de hospital, pero valió la pena comer fresas para verte de nuevo. Thea rió brevemente, sus mejillas sonrojándose de nuevo. Sacudió la cabeza y dijo, la próxima vez, solo invítame a salir. No tienes que arriesgar tu vida. Ian siguió su consejo y pronto la joven pareja se dio cuenta de que el concepto de almas gemelas no era solo una frase vacía. Thea e Ian sentían sinceramente que estaban hechos el uno para el otro. Ian se convirtió en un rayo de luz en la oscuridad que envolvía a Thea. En julio, descubrieron que ella estaba esperando un hijo del hombre que amaba. El médico sorprendió a la joven, quien estaba ocupada terminando la escuela de gastronomía y lidiando con otros problemas,
al decirle que el bebé que llevaba en su vientre ya tenía más de 2 meses. El embarazo había sido casi imperceptible. ¿Thea tenía miedo de contárselo a Ian? No, no tenía miedo. Sin embargo, su emoción hizo que su corazón latiera más rápido. Después de todo, los padres de Ian no la querían, lo que complicaba la situación. Más bien, era la señora Keller quien no la soportaba, mientras que el señor Keller la trataba con una indiferencia tranquila. El hombre estaba mucho más interesado en los procesos de trabajo que en saber con quién salía su heredero. Sin embargo, Ian se alegró enormemente al recibir la noticia. Abrazó a Thea con ganas de girarla en el aire, pero se detuvo por miedo a lastimarla. «Como te amo, Thea», exclamó, besando su rostro. Thea lloró de felicidad, ofreciéndole sus mejillas, frente y barbilla para sus besos. Mirándolo a los ojos marrones, le preguntó, «¿Estás seguro de que todo estará bien? Después de todo, apenas estás terminando la universidad y yo estoy terminando mi escuela». «Estoy seguro de que te amo más que a la vida misma», respondió Ian. «Estoy seguro de que quiero tener hijos contigo, y si Dios ha querido que el bebé venga ahora, que así sea. No te preocupes por nada, yo cuidaré de ambos». Después de graduarse de la universidad, Ian comenzó a trabajar en la firma de arquitectura de su padre, que algún día estaba destinado a dirigir. Por su parte, Thea, tras finalizar sus estudios en la escuela de gastronomía, consiguió trabajo en una buena pastelería. Por ahora, solo estaba adquiriendo experiencia, pero soñaba con abrir su propio negocio de repostería algún día. En julio, Ian le hizo un regalo de cumpleaños muy especial a su novia, la llevó a Francia. No solo para admirar la Torre Eiffel o pasear por el Louvre, sino en realidad para que su novia, amante de los dulces, pudiera probar los postres que tanto había soñado: merengue, tarte tatin, parfait, soufflé y éclairs. Thea jamás habría imaginado poder pasear por las calles francesas, los campos de lavanda de Provenza o Disneyland París, comiendo croissants y baguettes mientras sostenía la mano de su amado. El viaje parecía un dulce sueño. El último día, mientras estaban sentados en un encantador café, Ian, profundamente sonrojado, sacó una pequeña caja de su bolsillo y le propuso matrimonio. Confesó que había estado esperando el momento adecuado. Como todos, había pensado en arrodillarse bajo la famosa torre, pero se dio cuenta de que ese no era su lugar. Este momento tenía que ser allí, en ese acogedor café donde sonaba música francesa y el aire estaba impregnado con el aroma de café, vainilla y azúcar. Thea dijo que sí y besó dulcemente a Ian. Decidieron celebrar la boda un año después, en verano, cuando Thea ya hubiera dado a luz a su hijo. Ni Thea ni Ian tenían prisa, creyendo sinceramente que tenían una vida larga y feliz por delante. En agosto, la pareja descubrió que estaban esperando una niña. Ian, presionando el dorso de la mano de su prometida contra sus labios, declaró con confianza: «Lo sabía. Con un amor por los dulces como el tuyo, solo podíamos tener una princesa de Malvavisco». El embarazo transcurrió sin problemas. Aunque los padres de Ian seguían desaprobando la elección de su hijo, no hicieron nada drástico. Thea e Ian comenzaron a vivir juntos en un apartamento acogedor y luminoso. Thea eligió los muebles para la habitación del bebé, compró juguetes y hermosos vestidos para su futura hija. Ella esperaba con ansias el encuentro con su hija. A veces se despertaba por la mañana porque la pequeña daba patadas dentro de su vientre, como si estuviera ansiosa por conocer a su mamá y papá. Ian roncaba cerca. El sol del amanecer se asomaba detrás de las cortinas. En esos momentos, Thea se quedaba inmóvil, temerosa de respirar demasiado fuerte y ahuyentar la felicidad que se había instalado en su pecho. No podía evitar preguntarse si realmente merecía tanta felicidad. Uno se acostumbra rápidamente a lo bueno. La felicidad ya no le parecía frágil a Thea, creía que todo esto sería para siempre. Sin embargo, llegó diciembre. El cielo gris y sombrío parecía colgar bajo sobre la ciudad, respirando humedad y frío sobre ella. No había nieve, solo lluvia y viento que aullaban.
Por la noche, gemían, golpeaban las ventanas de los habitantes de la ciudad, suplicando, exigiendo que los dejaran entrar. La temperatura bajó, convirtiendo las carreteras de la metrópoli en trampas de hielo. En diciembre, Thea entró en su 9º mes de embarazo. Los futuros padres discutían sobre el nombre de su hija. Ian insistía en llamarla Eileen, mientras que a Thea le gustaba el nombre Mali. También se preguntaban en qué año nacería la bebé. Los médicos, desempeñando el papel de adivinos, predijeron que la fecha probable de parto sería el 7 de enero. O quizás la pequeña decidiría hacer una entrada más espectacular el 31 de diciembre. No quiero dar a luz en Año Nuevo, se preocupaba Thea. He oído que los médicos no quieren atender partos en los días festivos. Además, no quiero pasar la celebración sola en el hospital. Quiero mandarinas, un árbol de Navidad e incluso los fuegos artificiales. Nunca más estarás sola, Ian la tranquilizó. Estaré a tu lado. Incluso te cantaré yo mismo. Estas palabras calmaron un poco a su prometida. Sin embargo, Ian no pudo cumplir su promesa. Una noche de diciembre, cuando el viento era especialmente feroz y grandes gotas de lluvia golpeaban contra la ventana, Thea se sintió mal. Su vientre le dolía terriblemente y sintió un tirón. La mujer se asustó de verdad, aunque Ian parecía aún más alarmado. «No entres en pánico», exclamó el hombre, saltando de la cama, llevándose primero las manos al cabello oscuro y luego agarrando la bolsa preempacada. «Te llevaré al hospital ahora mismo». El coche avanzaba por la carretera resbaladiza, mientras los limpiaparabrisas trabajaban diligentemente para despejar el parabrisas de las persistentes gotas de lluvia. Ian sujetaba con fuerza el volante, esforzándose por ver a través de la oscuridad de la noche. «Sabes, probablemente sea una falsa alarma», murmuró Thea, sintiéndose adormecida por el trayecto. «Creo que me siento mejor. Tal vez solo fueran contracciones falsas». «¿De verdad?», preguntó Ian con una sonrisa, girándose hacia su esposa somnolienta. «Está bien, pero aún así te llevaré a ver al médico». Ian no pudo terminar la frase. Thea no entendió qué había sucedido. Ian gritó algo, tal vez su nombre, pero no estaba segura. La mujer abrió los ojos, su somnolencia dio paso al miedo, pero este no tuvo tiempo de instalarse en su alma. Impacto. El mundo gira. Oscuridad. Thea recuperó la conciencia en el hospital. Al ver las paredes de la habitación, se incorporó de golpe, casi arrancándose la vía intravenosa del brazo. «Tranquila, mamá», el médico la sujetó. Thea no lo escuchó. Estaba examinando su gran vientre, tocándolo con las manos. Al notar su estado, el médico se apresuró a tranquilizarla. «El bebé está bien y tú también. Considéralo un milagro de Año Nuevo. No tienes ni un solo rasguño tras el accidente». «Gracias a Dios, el bebé está bien», exhaló ella, dejándose caer sobre las almohadas y acariciando su vientre. Sin embargo, su alivio fue breve. Thea volvió a jadear, agarrando la manga de la bata del médico. «¿Y Ian? ¿Qué le pasó? ¿Qué ocurrió? Dijiste que hubo un accidente». El médico desvió la mirada y un escalofrío recorrió la espalda de Thea. «En tu estado, no deberías preocuparte ahora. Podemos discutir todo más tarde». «No», exigió Thea. «Quiero saber. Créeme, la incertidumbre me asusta mucho más». El doctor la miró con atención, luego suspiró y se sentó al borde de la cama. Thea no pudo evitar pensar, al observar su rostro arrugado, que era un buen hombre. «Primero, cálmate. El conductor del automóvil está actualmente en la unidad de cuidados intensivos. Los mejores médicos lo están atendiendo». Explicó que la carretera estaba helada, ya había habido muchos accidentes y entonces el conductor de un camión se quedó dormido al volante y se desvió al carril contrario. «¿Pero cómo?». Thea sacudió la cabeza, mirando sus manos temblorosas pero perfectamente limpias. No tenía ni un solo rasguño, tal como el doctor había dicho. Ni moretones,
ni contusiones. El doctor suspiró y sonrió suavemente. Creo que es porque tu prometido tomó esa decisión. ¿Qué quieres decir?, sollozó Thea. Las lágrimas ya caían de sus ojos grises, rodando por sus mejillas, pero ni siquiera intentó secarlas. Era inútil, más lágrimas ocuparían su lugar. Creo que sabes que, en momentos de peligro, las personas actúan instintivamente, explicó el doctor. Un accidente no es la excepción. En situaciones así, el conductor gira el volante a la izquierda en el último momento para salvarse del impacto, exponiendo el lado derecho del coche. Sin embargo, tu prometido, en esos pocos segundos, logró considerar su elección y giró el volante en la otra dirección. No sé si fue consciente o intuitivo, pero claramente quería salvarte a ti y a tu hijo, incluso si eso significaba sacrificarse a sí mismo y recibir el impacto. El doctor hizo una pausa, como si esperara que Thea hiciera más preguntas, pero ninguna llegó. Todas las palabras posibles estaban atrapadas en su garganta. El doctor, al levantarse, añadió: Te he dicho la verdad para que sepas lo importante que es tu vida para este joven. Por eso, espero tu cooperación y que sigas todas las recomendaciones del tratamiento. La fecha del parto está cerca, no puedes correr riesgos. También te pido que trates de no preocuparte por tu prometido. Los médicos harán todo lo posible. ¿Me has escuchado? Thea asintió, aunque las palabras del doctor apenas lograban abrirse paso a través de sus pensamientos oscuros y espinosos. Tu prometido estará bien, dijo el doctor finalmente, luego se marchó, prometiendo llamar a la enfermera. Sin embargo, sus predicciones no se cumplieron. 4 días después, Thea se sentía bien y fue dada de alta del hospital. Regresó a casa con la esperanza de recibir noticias de Ian pronto, pero los médicos permanecieron obstinadamente en silencio. Esa misma noche, la madre de Ian irrumpió en su apartamento, furiosa. «Tú», gritó. «Es todo tu culpa, desgraciada». Sus ojos ardían de ira. «Una advenediza sin linaje. Te aferraste a mi hijo, encontraste un lugar al sol. Estabas con él por su dinero, ¿verdad? ¿Por los beneficios? Y él confiaba en ti. Confiaba en ti. Y ahora se ha ido». Thea palideció, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las palabras de la mujer la golpearon, le robaron el aliento. «¿Cómo? ¿Cómo que se ha ido?», balbuceó. «Así, sin más». «No salvaron a mi hijo», susurró la señora Keller con rabia. «Y él te estaba salvando a ti, estúpida». Su voz se quebró por la ira. «Y te estaba llevando a algún lado, en medio de la noche, con este clima horrible. Es toda tu culpa». Los gritos de la mujer perforaron el aire. «Conseguiste lo que querías, víbora». Él cobijó a una serpiente en su pecho. Se acercó a Thea con ojos llenos de desprecio. «Escucha, no quiero que te acerques a nuestra familia. No queremos a tu bastardo. No esperes que lo reconozcamos como nuestro nieto ni que obtengas una sola migaja de la herencia». Señaló la habitación con desprecio. «Empaca tus cosas y lárgate del apartamento de mi hijo». Siguió maldiciéndola durante mucho tiempo, pero sus palabras venenosas no hirieron a Thea. En su mente solo había un pensamiento: Ian se había ido. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó Thea, apenas capaz de hablar. Sus piernas temblaban. ¿Crees que te vamos a invitar? ¿No tienes vergüenza? Eres una maldición para nuestra familia. Sal de aquí ahora. No quiero encontrar ni una sola cosa tuya aquí, ¿entiendes? La señora Keller fue cruel, pero no se podía decir que su reacción sorprendiera mucho a Thea. La mujer nunca había tomado en serio a la esposa de su hijo y sinceramente creía que Ian recapacitaría después de jugar un rato con esa chica sencilla. Pensaba que se asentaría y regresaría al seno familiar. La verdad era que los Keller eran bastante adinerados e incluso respetados en ciertos círculos. El señor Keller era arquitecto y su esposa había actuado en el teatro en el pasado.
Naturalmente, la señora Keller soñaba con una nuera maravillosa, con modales exquisitos y un linaje impecable, como un caballo de pura sangre en sus fantasías. En su mente, la esposa de Ian vestía elegantes vestidos, bebía té oro grey con ella en la terraza a la hora indicada y hablaba sobre las nuevas producciones teatrales. Para ser honesta, la señora Keller hacía mucho que había encontrado a la candidata perfecta para el papel de la nueva Keller. La chica se llamaba Christine y era hija de un joyero. Además, ella e Ian se conocían desde la infancia y se llevaban muy bien. La madre de Christine incluso le había susurrado a la señora Keller que su hija estaba locamente enamorada de Ian. Christine estudiaba en el extranjero y solo regresaba a casa en verano. Ese verano, mientras Thea e Ian paseaban por París, Christine volvió a casa y se enteró de la noticia por su madre. Corrió a ver a la señora Keller y, entre lágrimas, cayó de rodillas. La señora Keller consoló a la pobre muchacha asegurándole que Ian recapacitaría. Sin embargo, él regresó de su viaje no con una novia, sino con una prometida, y además anunció que estaba esperando un hijo suyo. Cuando su madre se le acercó para decirle que había hecho sufrir a Christine, Ian se mostró realmente sorprendido. Christine es como una hermana para mí. Nunca le he tomado la mano siquiera. ¿Qué tipo de relación podríamos tener? No confundas tus fantasías con la realidad. Entonces, el padre de Ian intervino en la discusión y le dijo a su esposa que se calmara. Es un adulto, sabe lo que hace. ¿Qué quieres que haga? ¿Que abandone a una mujer embarazada? ¿Eso sería un acto digno de un hombre? El hombre negó con la cabeza. La señora Keller sintió que le subía la presión y que su mundo se desmoronaba. Las acciones de su hijo y la traición de su esposo le parecían una puñalada por la espalda. Sin embargo, no tenía a dónde ir. Ian era su único hijo, su heredero. Pero entonces ocurrió el terrible accidente que lo cambió todo, tanto en la vida de los Keller como en la de Thea, quien ni siquiera había llegado a formar parte de su árbol genealógico. La señora Keller se marchó, dándole a Thea un plazo para empacar. Y la pobre mujer, obediente, comenzó a recoger sus cosas. Sus manos y pies se movían mecánicamente, como si se hubiera convertido en un robot sin sentimientos, programado solo para abandonar el apartamento. Pero cuando salió a la oscura y lluviosa noche de diciembre, Thea se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Faltaban solo unos días para Año Nuevo. Todos sus amigos y conocidos seguramente estarían ocupados, algunos se habrían ido de viaje para celebrar, otros estarían recibiendo invitados en sus casas. No había un lugar para ella allí, y tampoco quería llevar su carga de tristeza a casa de nadie. Entonces, Thea tomó una decisión desesperada, llamó a su madrastra. Sin embargo, el teléfono de Hillary estaba apagado. Después, Thea subió a un autobús y viajó hasta la última parada, hasta el lugar donde, entre altos edificios grises y sombríos, había pasado su infancia. No esperaba una cálida bienvenida, pero aún albergaba la esperanza de que su madrastra tuviera un atisbo de conciencia y la dejara entrar en el apartamento que había comprado su difunto padre. Al menos hasta que naciera el bebé. Pero, por desgracia, no ocurrió ningún milagro. ¿No puedes oírme? Tu vientre ha crecido, pero tus oídos han fallado, dijo Hillary furiosa. Fuera de aquí. Hillary, susurró Thea, bajando la mirada. Por favor, entiende. No tengo a dónde ir. Estoy a punto de dar a luz en cualquier momento y este apartamento pertenecía a mi padre. Crecí aquí. Las manos temblorosas de Thea descansaron instintivamente sobre su gran vientre, como si quisiera proteger al ser que llevaba dentro. ¿Y qué? Demuestra que el apartamento es legalmente tuyo. Todo aquí me pertenece, gruñó la madrastra con aún más ferocidad. Además, aquí no hay lugar para ti, ¿entiendes? Me he casado. Vivo aquí con Marcus y su hijo de su primer matrimonio. Él está usando tu habitación. No querrás vivir con él, ¿verdad? Thea se humedeció los labios resecos.
Miró el viejo espejo que colgaba en el pasillo. Antes, había una pequeña mesa debajo de él, donde reposaba un teléfono de disco. En aquellos tiempos, todo estaba bien. Su mamá y su papá estaban vivos. La amaban y la cuidaban. En invierno iban a deslizarse en trineo y en verano visitaban a la abuela en el pueblo. Thea recordó el día en que su madre falleció. Su padre intentó ser un buen padre, la cuidó lo mejor que pudo, pero estaba destrozado por la pérdida de su esposa, a quien amaba profundamente. El hombre comenzó a buscar consuelo en el fondo de una botella cada vez con más frecuencia. Dejaron de ir en trineo en invierno y en verano ya no visitaban el pueblo, porque su padre tenía vergüenza de enfrentarse a su suegra. Llegó al punto de beber incluso en el trabajo, regresando a casa en piloto automático, desplomándose justo en la entrada. Thea lo amaba de todos modos, con sinceridad y profundidad. Le quitaba sus botas sucias y lo ayudaba a llegar al sofá. Luego lo cubría con una manta. Se volvió independiente desde muy joven. Cocinaba para él, hacía sopas y gachas de avena, hervía pasta y la cubría generosamente con ketchup. Su padre también la amaba. A veces, incluso lloraba, le pedía perdón y la abrazaba. Le prometía que cambiaría, que dejaría de beber. Thea le creía. A veces lograba mantenerse sobrio, pero nunca duraba mucho. Y entonces apareció Hillary. Rápidamente encantó al padre de Thea. Le cocinaba comidas caseras y le prometía cuidar de su hija. Pero con cada abundante cena, le ponía un vaso de licor junto al plato. A veces, incluso bebía con él. En menos de un año, se casaron. Hillary hizo todo lo posible para mantener a su esposo en un estado perpetuo de embriaguez. Luego lo convenció de transferirle la propiedad del apartamento. Y entonces él se fue. Un coágulo de sangre, dijeron los vecinos. Se había bebido la vida. Para entonces, incluso la abuela Brenda había fallecido y la madrastra echó a su hijastra del apartamento en cuanto cumplió 18 años. Aunque, en realidad, Thea no quería quedarse cerca de esa mujer. Desde hacía tiempo, Thea sabía cómo ganarse la vida. La escuela de cocina donde estudiaba le proporcionó una habitación en el dormitorio. Pero el destino la obligó a regresar al umbral de lo que una vez fue su hogar. El espejo aún tenía la pegatina descolorida de un chicle que Thea había pegado allí cuando tenía 6 años. El viejo papel tapiz del pasillo todavía estaba cubierto con letras al azar que había garabateado con un bolígrafo azul cuando aprendió a escribir. El marco de la puerta de su habitación aún tenía las marcas donde su padre medía su altura. Pero ese apartamento ya no era su hogar. Todo allí le resultaba ajeno. Porque un hogar no son solo paredes. Un hogar es la gente que te ama. Y Thea ya no tenía a nadie. Thea asintió. Me iré. Vamos, sal de aquí, gruñó su madrastra, agitando las manos y apresurando a la invitada. Marcus volverá pronto con su hijo del entrenamiento, y aquí estás tú. ¿Qué les diré? Ni siquiera han oído hablar de ti. Thea salió y la puerta se cerró de golpe tras ella. La joven se quedó quieta por un momento, decidiendo qué hacer. Automáticamente caminó hacia las escaleras, descendió unos escalones, y entonces la puerta se abrió de nuevo de golpe. Detente, la voz de su abuela la golpeó en la espalda. Un débil destello de esperanza resurgió en el pecho de Thea. Tal vez su madrastra cambiaría de opinión y al menos le permitiría pasar la noche en el apartamento. Pero la mujer, gruñendo, arrastró una vieja bolsa de deporte hasta el rellano. Una de sus asas estaba rota y remendada toscamente con hilo de lana. Thea lo sabía bien, porque ella misma la había reparado. Su padre solía llevar esa bolsa en sus viajes de negocios. Estamos renovando tu antigua habitación. Iba a llevar todo esto al vertedero, pero nunca lo hice. Así que la bolsa ha estado en el balcón desde entonces. Aquí tienes, lleva tus cosas. Tras esta arenga, la mujer se giró bruscamente y regresó al apartamento.
Tea miró la bolsa sin comprender. Sentía como si todas sus emociones hubieran sido drenadas. No quedaba nada. Aún así, se agachó, abrió la cremallera y echó un vistazo al interior. Su madrastra había metido todo lo que pudo encontrar: un cuaderno escolar, una estatuilla de rana, una pequeña caja de madera. Tea la tomó entre sus manos, tratando de recordar qué guardaba en su interior. Su corazón dolía. Dentro, encontró una fotografía de su madre tomada para su pasaporte y una llave. Entonces, una sacudida de comprensión la golpeó. Su mano se humedeció con el sudor mientras miraba la llave como si fuera un objeto mágico capaz de abrir una puerta secreta. Al final, sí tenía un lugar a donde ir. La casa de su abuela. Pequeña, de una sola planta y en ruinas. Estaba más allá de los límites de la ciudad, en el pueblo. Tea recordó haberle hablado a su prometido sobre aquel lugar, insistiéndole en que algún día lo llevaría allí. Tú me mostraste París, y yo te mostraré mi pueblo, había dicho entre risas. Estuve allí de niña, cuando mi madre aún vivía. Después de eso, papá nunca volvió. Ni siquiera cuando la abuela Brenda falleció. Así que eres una rica heredera, bromeó Ian. Tea resopló. Oh, sí. Soy dueña de un terreno en medio de la nada, sin internet, donde la gente aún se cura con hojas de llantén y tal vez invoca la lluvia con un tambor. Así es como recuerdo mi pueblo de la infancia. Sin embargo, ahora que necesitaba un techo sobre su cabeza, sentía como si su ángel guardián, o tal vez su abuela misma, hubiera puesto la llave de la casa en su mano. Llegar hasta allí no fue fácil. En la estación de autobuses tomó un autobús regional y, finalmente, tuvo que gastar una suma considerable en un taxi. El camino hacia el pueblo estaba cubierto de nieve. En aquel rincón olvidado, las máquinas quitanieves no despejaban el camino para los residentes. A la mañana siguiente, el pueblo parecía un cuento de invierno. El cielo estaba lleno de estrellas brillantes. Los pies de Tea se hundían en la nieve, que centelleaba como plata bajo la luz de la luna. Las pequeñas casas parecían de jengibre, con sus tejados adornados con un glaseado blanco. En algunas ventanas resplandecía una luz cálida. El humo se elevaba de las chimeneas. Tea respiró profundamente. El aire era tan puro y dulce que quería llenarse los pulmones con él. Sonrió, pero pronto sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Siempre había imaginado volver a la casa de su abuela con Ian y su hija. Pero ahora Ian ya no estaba. Al menos, tenía a Eileen. Por ella, tenía que intentarlo. El taxista se negó a llevarla por las estrechas calles, así que, embarazada, tuvo que abrirse paso sola, arrastrando sus bolsas por la nieve. Sus pies se hundían en los crujientes montones de nieve. Grandes copos esponjosos caían del cielo, derritiéndose en su rostro. A pesar del frío, cuando Tea llegó a la puerta correcta, respiraba con dificultad y sudaba bajo su abrigo, pero lo atribuyó al esfuerzo físico. Uf, exhaló, deteniéndose y mirando la casa. Era la casa de la abuela, si no estaba equivocada. En la oscuridad, no parecía muy acogedora. La casa la miraba con sus ventanas oscuras, como si la reprochara por su larga ausencia. La abuela Brenda tenía problemas en las piernas. Tea no recordaba exactamente por qué, pero su abuela cojeaba y no podía caminar por mucho tiempo. Sin embargo, sus manos eran de oro. Con esas manos, a menudo abrazaba a Tea, le trenzaba su largo cabello castaño claro en coletas y siempre cantaba hermosas canciones antiguas mientras lo hacía. Horneaba pasteles con mermelada casera y repollo, le daba a su nieta caramelos de azúcar en un palito y manzanas secas que guardaba en una bolsa de tela. Le tejía calcetines, bufandas y guantes. Antes de dormir, le contaba cuentos de hadas sobre sirenas y espíritus del bosque que parecían un poco aterradores, pero muy interesantes para la niña. También la llevaba a visitar a sus amigas. A Tea le encantaban esos encuentros. Las abuelas y sus amigas ancianas bebían licor casero,
reían como niñas, cantaban canciones y chismorreaban. Sí, la abuela mimó y amó a Thea en su infancia. Y antes de morir, no la olvidó, dejándole la pequeña casa como herencia. Y ella, ingrata, la llamaba una vez al mes, prometía visitarla, pero nunca lo hacía. Era vergonzoso, doloroso. Simplemente le parecía que, de esa manera, su abuela viviría para siempre. Y cuando ella se fue, Thea no vio sentido en regresar al pueblo. Le resultaba doloroso vivir en una casa donde ya no estaba su ser querido. Y ahora tenía que entrar en ella por primera vez desde el funeral de su abuela. Suspirando, como si se sumergiera en un estanque de agua helada, Thea atravesó la puerta y luego abrió la puerta de la casa de su abuela. Dentro, estaba oscuro, húmedo y frío. La luz de la luna apenas iluminaba las habitaciones. Las arañas se habían instalado en las esquinas desde hacía mucho tiempo y el polvo cubría las mesas en lugar de los manteles. Thea, sin muchas esperanzas, accionó el interruptor de la luz. No había electricidad. Nadie había pagado la factura. Encendió la linterna de su teléfono y miró alrededor. Notó las cestas de su abuela amontonadas en un rincón y recogió un taburete volcado. Bueno, no importa, se dijo a sí misma con un ánimo forzado. Tengo manos, así que todo estará bien. Lo importante es que no estoy en la calle para Año Nuevo. Pero estaba preocupada, pensando en el futuro incierto. ¿Qué dirían los vecinos? Una chica de ciudad había aparecido embarazada. ¿Dónde encontraría médicos en el pueblo? ¿Llegaría la ambulancia a tiempo si entraba en trabajo de parto? Y como si fuera una respuesta a sus pensamientos ansiosos, Thea sintió cómo se rompía su fuente. Primero enrojeció, luego palideció. Agarró su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de emergencias, pero no había señal. No solo el pueblo estaba lejos, sino que el clima también imponía sus condiciones. No, no, por favor, esto no. Balbuceó Thea en vano, tratando de llamar a algún sitio. Vamos, pedazo de plástico inútil. En respuesta a sus palabras, el teléfono, como si se sintiera ofendido por el insulto, parpadeó una vez y se apagó. El frío y el uso continuo como linterna habían drenado su batería mucho más rápido. Maldita sea, jadeó Thea, arrojando el teléfono a un lado, sin saber qué hacer. Salió corriendo hacia los vecinos. Realmente no recordaba quién vivía allí, pero el pánico la perseguía de cerca. La señora y el señor McDonald ya se estaban preparando para ir a la cama cuando alguien comenzó a golpear la puerta con los puños. La anciana, rodando fuera de la cama con la agilidad de un velocista, agarró el atizador. ¿Quién está ahí?, ladró el anciano y, pensando, añadió beligerante. Tengo un arma. Perdóneme, mi nombre es Thea, soy la hija de Brenda. Ella solía vivir al lado de ustedes. Por favor, ayúdenme. Mientras el señor McDonald todavía intentaba entender si estaba soñando, la señora McDonald, dejando caer el atizador, corrió a abrir la puerta. ¡Santo cielo! ¿Eres tú, Thea? ¿Pero qué te pasa?, exclamó la anciana, llevándola a un sofá. Ven, ¿qué haces ahí parado como un tronco? Ayúdala. Sus piernas no la sostienen. Oh, Dios mío. ¿Por casualidad estás en labor de parto? Thea asintió y luego murmuró. Es demasiado pronto, aún no debía dar a luz. Tomó una respiración profunda y continuó. Necesito un doctor, un teléfono para llamar a una ambulancia, algo. La anciana, mirando a la joven sufriente, chasqueó la lengua. Llamaremos de inmediato, pero aunque logremos comunicarnos, los médicos no llegarán a tiempo. Está empezando una tormenta de nieve y nuestro doctor no está. Haremos lo siguiente. Se volvió hacia su esposo, quien ya se estaba poniendo pantalones gruesos. Ven, ve a limpiar la habitación de huéspedes y reúne a los vecinos. Tal vez alguien pueda ayudar. Trae a Jen también y, sin falta, a Zoe. Ella solía ser partera.
Después de eso, todo se volvió un torbellino para Thea. Un caleidoscopio de eventos y rostros. Se sentía enferma y con dolor, pero luego la sensación disminuía. Se sentía como flotando, a veces hundiéndose, a veces emergiendo. La señora McDonald le hablaba, sin dejarla perder la conciencia. No tengas miedo de nada, querida, te ayudaremos. Nuestras chicas también rezarán por ti. Zoe llegará pronto, ha traído muchos bebés al mundo, murmuraba la anciana. Y Jen vendrá también. Es veterinaria, por la gracia de Dios. ¿Una veterinaria? Pero no soy una cabra, balbuceó Thea, sintiéndose cada vez más confundida. Poco después, llegó Zoe, la partera, con un rostro increíblemente amable, y Jen, la veterinaria, con el rostro pálido. Se notaba que preferiría atender a una cabra preñada antes que a Thea, pero debía ayudar. Las dos ancianas y la mujer más joven se pusieron manos a la obra, alentándola como si fuera una de las suyas. Le indicaban cuándo y cómo empujar, y la señora McDonald le secaba la frente con una toalla húmeda, asegurándole que no faltaba mucho. Todo está bien, solo un poco más y tendrás a tu bebé en brazos. Zoe también elogió a Thea, aunque a su manera. Tienes buenas caderas, está yendo bien. Respiras correctamente, buen trabajo, dijo la anciana con tranquilidad. El bebé viene bien, no te preocupes. Un minuto después, o quizá media hora, o tal vez una hora, Thea no tenía idea de cuánto tiempo había pasado, sintió alivio y escuchó el llanto de un bebé. Es una niña. Una belleza, proclamó Zoe, muy satisfecha. Vaya voz, fuerte y sana. ¿Cómo la llamarás?, preguntó la señora McDonald, entregándole el bebé a la madre y admirándola. Eileen, respondió Thea sin dudar. Así lo quería su padre. El nacimiento de la pequeña fue celebrado por todo el pueblo, que estaba despierto y alarmado. El señor McDonald, de la alegría, bebió un poco de más, pero su esposa no lo regañó. La ocasión lo ameritaba. Ni se te ocurra volver a tu cabaña hasta que la arreglemos. Te enfermarás allí, tú y la bebé, le dijo la anciana a su invitada. ¿A qué se refiere con arreglarla?, preguntó Thea, sorprendida. Pues, ¿cómo no hacerlo? No sé por qué volviste al pueblo en medio del invierno y de la noche, pero si quieres, nos lo contarás tú misma. No quiero entrometerme, pero dudo que hayas huido de una buena vida, declaró la anciana perceptiva. Así que te ayudaremos en todo lo que podamos. Thea casi se echó a llorar en ese momento. Solo entonces se dio cuenta de que había llegado a la aldea como una desconocida, aunque algunos conocían a su abuela. Muchos la habían visto a ella misma hace mucho tiempo, pero nadie le debía nada. Aún así, la habían salvado a ella y a su hija y continuaban ayudándola sin que ella lo hubiera pedido. Gracias, sollozó Thea. No llores, o se te cortará la leche, bromeó la anciana, y luego añadió, ¿todavía te gustan los pasteles rellenos de mermelada? Haré algunos para ti, querida. ¿Por qué me ayudaron?, Thea no pudo evitar preguntar. ¿Por qué todos ustedes? La abuela se sorprendió. ¿Qué somos, algún tipo de bestias? Y además, ¿crees que nadie en nuestro pueblo ayudaría a la nieta de Brenda después de lo que hizo por nosotros? La señora McDonald negó con la cabeza. ¿Cómo podría enfrentarme a Brenda en el cielo si no te ayudara? ¿Qué hizo mi abuela?, preguntó Thea asombrada. Tu abuela tenía una pierna mala, ¿verdad? Se la lesionó salvando a mi nieto. Ese día, de repente oscureció y el viento comenzó a soplar fuerte. Corrí tras mi nieto, pero no pude encontrarlo. Tu abuela también empezó a buscar a mi Max, y fue ella quien lo encontró primero. Max estaba jugando con los niños bajo los árboles cerca del bosque. Brenda vio cómo uno de los árboles se balanceaba peligrosamente sobre ellos. Algún tonto lo había cortado, pero no había terminado el trabajo. Ella logró apartar a los niños del lugar peligroso, pero no pudo escapar a tiempo. En el último momento, cuando el árbol ya estaba cayendo sobre ellos, empujó a Max fuera del peligro,
pero ella cayó. Así fue como se lesionó la pierna. A la mañana siguiente, los paramédicos finalmente llegaron al pueblo y examinaron a Thea y a la bebé. Resultó que ambas estaban bien. Por supuesto, le ofrecieron a Thea ir al hospital, pero ella se negó. Lo peor había pasado y no había necesidad de pasar el año nuevo en la sala de maternidad. Había mucho movimiento en la casa de la abuela Brenda. Los hombres trajeron leña y encendieron la estufa para calentar la casa después de años de abandono. Las mujeres limpiaron el polvo y las telarañas y pusieron sábanas frescas. Cuando Thea regresó a la casa, no la reconoció. No era solo la limpieza, sino el hecho de que los aldeanos habían pensado en todo, incluso en las cosas para la pequeña Eileen. ¿De dónde salió todo esto?, preguntó Thea asombrada. Bueno, la señora McDonald hizo un gesto con la mano. Esta cuna la sacamos del desván. Es vieja, pero la pintamos y parece nueva, ¿verdad? La ropa de bebé y los pañales son de los nietos de Zoe. Hay varios juguetes, mira, incluso algunos muy antiguos, como de mi infancia. También te trajimos algunos platos y comida. Pusimos un árbol de Navidad y lo decoramos. Después de todo, pronto será Año Nuevo. El primer Año Nuevo de Eileen. ¿Qué es un hogar sin un árbol de Navidad? Thea no celebró el Año Nuevo sola. Estaba con su pequeña hija, que tenía la barbilla con un hoyuelo de su padre y su cabello oscuro. Y a su lado estaban las personas que se habían vuelto cercanas en tan poco tiempo. Cuando estaba por llegar la medianoche, el señor McDonald tomó una botella de champán, y su esposa entrecerró los ojos con miedo, preocupada de que el corcho la golpeara en el ojo. ¿Has pensado en un deseo?, preguntó la señora McDonald a Thea. Thea negó con la cabeza. No tengo deseos. O mejor dicho, no creo que se hagan realidad, confesó, recordando cómo una vez deseó que su madre se recuperara y luego pidió que su padre dejara de beber. Pero ¿qué tal si sí se cumple? La señora McDonald le guiñó un ojo. Y una copa no te hará daño, ni a Eileen. Tal vez hasta te ayude a dormir mejor. Thea solo sonrió y negó con la cabeza, pero no discutió. La primera campanada de la torre del reloj resonó en la televisión. Mr. McDonald soltó una risita mientras llenaba las copas de su esposa y su invitada con vino espumoso. La espuma burbujeó y se derramó sobre los dedos de Thea. La mujer rió. Pide un deseo, exigió Mrs. McDonald. Quiero que mis familiares me visiten más a menudo, dijo Thea. Se mudan a su ciudad y ni siquiera muestran la cara por aquí. Mrs. McDonald vació su copa de un solo trago. Extrañaba muchísimo a sus nietos y bisnietos. Y yo quiero un barco nuevo para pescar, suspiró soñadoramente Mr. McDonald, pero bajo la severa mirada de su esposa, agregó, y que los bisnietos vengan. Los llevaría a pasear en ese bote por el lago. Otra copa desapareció, prometiendo felicidad en el año nuevo. Quedaban solo unas pocas campanadas. La anciana pareja miró a Thor expectantes. Oh, bueno. Thea vio en su mente la sonrisa de Ian, pero aún así dijo, a pesar del dolor punzante en su corazón, solo quiero que Eileen y yo seamos felices en el año nuevo. Las burbujas de la bebida le hicieron cosquillas en la nariz. Thea soltó una carcajada y terminó su copa con la última campanada del reloj. Más tarde, comieron ensaladas. Mr. McDonald tocó el acordeón y Eileen roncaba en su cuna, indiferente a las festividades. Cuando Thea se quedó dormida abrazando a su hija, sintió una esperanza en su corazón. Tal vez, algún día, su deseo se haría realidad. Con la llegada del año nuevo, la vida de Thea transcurrió tranquila y apacible. Cuidar de su hija no le permitía caer en la tristeza, la melancolía ni la desesperación. Sí, pensaba a menudo en Ian, pero mantenía una sonrisa en el rostro porque tenía a alguien por quien vivir. Con el tiempo, Thea se fue enamorando más y más de la vida rural.
Tal vez el baño estaba afuera y el gallo del vecino, llamado Cardenal, parecía haber perdido tanto el sentido del tiempo como la conciencia, empezando a cantar bajo la ventana a las 3 de la mañana, como si estuviera rogando que lo metieran en una sopa. Pero todo eso se compensaba con el aire puro que su bebé recién nacido respiraba, algo que no se podía comprar con dinero. Thea no estaba rodeada de carteles publicitarios ni vallas comerciales, sino de pinos y abedules. Había menos ruido, menos coches, menos colas. La vida fluía con un ritmo pausado, justo lo que una madre en licencia por maternidad podía soñar. Pero lo que más la sorprendía era la atmósfera de amabilidad y calidez que los habitantes del pueblo habían creado para ella y su hija. Mr. y Mrs. McDonald la visitaban con frecuencia, la ayudaban con las tareas del hogar, le daban consejos valiosos y, sobre todo, no permitían que se sintiera sola. Otros aldeanos también la visitaban a menudo, rara vez con las manos vacías. Le llevaban huevos caseros, queso cottage, leche y compartían pasteles. También le traían libros de la biblioteca y todo el pueblo adoraba cuidar a la pequeña. Las personas casi hacían fila para mecer a Eileen en sus brazos. La vamos a malcriar tanto que pasará de un par de brazos a otro, bromeó Thea. Pues que así sea. Hace mucho tiempo que no teníamos una pequeña en el pueblo, así que estamos felices, sonrió Mrs. McDonald. Un mes después, queriendo agradecer a los aldeanos por su cariño, Thea se arremangó, recogió su cabello en un moño y preparó maravillosos postres. Desde entonces, Thea comenzó a hornear pasteles para los cumpleaños de los ancianos del pueblo, convirtiéndose en su principal pastelera. Incluso les enseñó a hacer hermosas flores de crema y patrones decorativos, mostrándoles cómo trabajar con chocolate o fondant. Para ellos, Thea era una maga. Pero ella sabía que los aldeanos habían hecho algo aún más mágico por ella, se habían convertido en su familia. Llegó el verano y con él las fresas, brillantes y jugosas, que la llamaban a nuevas hazañas culinarias. Claro, Thea no podía dejar de pensar en Ian, la persona con la que estaba unida por un cupcake de fresa. Thea dudó en empezar a trabajar durante mucho tiempo y luego, como si algo la atrajera a la mesa, comenzó a amasar la masa por la mañana. Horneó magdalenas de fresa en su horno nuevo y las repartió entre sus vecinos. Thea esperaba a la señora y al señor McDonald para el almuerzo. La señora McDonald llegó a tiempo, pero el señor McDonald se retrasó en el bosque. Había salido en busca de setas y llevaba un buen rato vagando. Su esposa explicó esto al entrar en la casa y de inmediato tomó en brazos a Eileen, a quien ya consideraba su nieta. Sin embargo, el señor McDonald no regresó con rebozuelos ni con boletus, sino con un invitado inesperado. Thea escuchó voces asombradas en el pasillo, pero seguía ocupada en la cocina preparando la sopa. ¡Santo cielo! ¿Quién es este que traes contigo? ¿Está borracho o qué?, preguntó la señora McDonald a su esposo. No, está sobrio, es solo que. ¿Qué le hiciste? No le habrás pegado, exclamó su esposa aún más alarmada. Por su tono de voz, no quedaba claro si estaba a punto de llamar a la policía o esconder a su marido en el sótano junto a las patatas. Oh, vamos. Está vivo, no lo creerás. Lo encontré en el bosque. Se había perdido, el joven. Estaba buscando nuestro cementerio local. Le pedí que se sentara y descansara conmigo. Nadie huye del cementerio. Quien tenga que esperar, esperará, ¿verdad? Al principio se mostró reacio, tenía prisa. Luego le di una magdalena de las que me dio Thea. Dio un bocado, se puso rojo, luego pálido. Dijo que tenía una fuerte alergia a las fresas, pero apenas había probado un trozo. Así que lo tomé por los hombros y lo traje aquí. Y estaba como en trance, preguntando de dónde había sacado la magdalena. Dijo que solo había comido magdalenas así una vez en su vida. Thea sintió un repentino impulso de curiosidad y un extraño pinchazo en el costado. Se secó las manos con una toalla y salió de la cocina. En su salón, la pareja de ancianos había sentado a un hombre.
El señor MacDonald lo abanicaba con un periódico. Thea se acercó para mirar más de cerca y un grito asustado escapó de su garganta. El invitado, que acababa de recuperar la conciencia, soltó un grito similar. Ian. Thea palideció. No. No puede ser. Tú estabas muerto. Ian se puso de pie, mirando fijamente el rostro de su amada. No podía creer lo que veía. Tal vez había comido algo más que una magdalena en el bosque, quizá había probado algunas setas y ahora estaba viendo un fantasma. Thea sacudió la cabeza, tratando de disipar la ilusión. Ella tampoco podía creer lo que veía. Ian estaba pálido, delgado y evidentemente no se había cortado el cabello en mucho tiempo. Su pelo y su barba habían crecido, pero era él, sin duda. Tal vez sus ojos la engañaban, pero su corazón latía con fuerza en su pecho, extendiéndose hacia él. No mentía. Thea quiso correr a los brazos de Ian, pero no pudo. Sus piernas pesaban como plomo. De repente, su cabeza se sintió pesada y el mundo se oscureció. Estuvo a punto de desmayarse, pero Ian se apresuró a sujetarla justo a tiempo y la abrazó. SHHH. No puede ser, murmuró. Besó su rostro ardiente y húmedo, la estrechó contra su pecho. A veces apretaba sus hombros con tanta fuerza que dolía, pero Thea no se quejó. Poco a poco, empezó a recuperar la compostura. No se quejó del dolor en su corazón, ni del temblor de sus manos, ni de la presión en su pecho por la emoción. Podía soportarlo, solo para prolongar aquel momento. Como Ian, temía solo una cosa, que todo fuera un sueño. No, en realidad, tenía aún más miedo de despertar. «Eres tú, realmente eres tú», susurró Thea. En un momento de gran angustia, temiendo que su corazón pudiera detenerse en cualquier momento, Eileen, que había estado durmiendo plácidamente en los brazos de la señora MacDonald, se despertó y comenzó a gimotear. Ian giró la cabeza lentamente y vio a su hija. Dicen que los hombres no lloran, pero la vista de la pequeña fue la gota que colmó el vaso. Una lágrima resbaló por la mejilla de Ian, perdiéndose en su barba. Sí, esta es nuestra hija. Su nombre es Eileen, tal como querías, susurró Thea. Ian tragó saliva, besó la frente de Thea, luego se levantó y se acercó a la señora MacDonald. Con manos temblorosas, tomó a la niña, presionándola contra su pecho, la niña que nunca había esperado ver. Eileen se calmó de inmediato, agarró la barba de su padre con sus pequeños dedos y se rió, estaba feliz de conocerlo. Es verdad que lo oculto siempre sale a la luz. Pronto se reveló la verdad. Resultó que Ian había sobrevivido al accidente, pero estaba gravemente herido. Después de la cirugía, cayó en coma. El joven emergió 2 días después, y los médicos pronto lo diagnosticaron con amnesia selectiva. No recordaba cómo había terminado en el hospital, apenas recordaba el último año y, con él, a Thea. Su padre llevó a Ian a la capital, donde los mejores médicos lo cuidaron, pero la señora Keller decidió no perder la oportunidad. Envió a Christine con su hijo, instruyéndole que cuidara del enfermo, lo ayudara a recuperarse y lo hiciera enamorarse de ella. Sin embargo, pronto la memoria de Ian comenzó a regresar en fragmentos. Primero, empezó a soñar con una maravillosa chica de ojos grises vestida con una chaqueta blanca como la nieve. Soñó con París y, un día, se despertó sudando tras haber visto el accidente en su sueño. Recordó a Thea, que estaba esperando a su hija. Entonces, la señora Keller le contó una historia preparada de antemano. Tu prometida y el hijo que esperabas murieron en ese accidente. Tengo los informes policiales y médicos, lloró, mostrándole documentos falsos. No te lo contamos por tu propio bien, Ian, porque estábamos preocupados por tu salud. Era frágil, estabas en coma. Un impacto así podría haber sido fatal. Ian, horrorizado, preguntó dónde estaban enterradas su prometida y su hija, pero su madre solo se encogió de hombros, alegando que no tenía idea.
No eran su familia, por lo que no era su responsabilidad enterrarlas. También afirmó que había pedido que no se publicara la noticia del accidente en ningún sitio para evitar atraer la atención sobre su familia. Ian no se sorprendió por el secretismo, su madre siempre había sido así. Ian acudió apresuradamente a la madrastra de Thea, pero ella lo echó. La señora Keller le había pagado para que guardara silencio. La mujer esperaba que, al darse cuenta de que Thea se había ido, su hijo recapacitara. Pensaba que notaría a Christine, quien siempre estaba a su alrededor, y que ella, tan convenientemente presente, podría sanar su corazón roto. Pero Ian no estaba interesado en Christine. El estado de Ian solo empeoró. Físicamente, estaba sano, pero por dentro parecía haberse apagado una llama. Se volvió un recluso, olvidó su trabajo y a sí mismo. No apareció entre sus amigos ni entró en las redes sociales. Más tarde, su padre, preocupado por su hijo, le ofreció una solución. Le aconsejó a Ian que buscara la tumba y, al dejar flores, aceptara su pérdida. Fue entonces cuando comenzó a buscar la tumba de Thea, pero es imposible encontrar algo que no existe. En el verano, recordó el pueblo y la casa que pertenecía a Thea y descubrió que había un cementerio cercano. Sin embargo, decidió tomar un atajo, se desvió por el camino equivocado y se perdió en el bosque. Afortunadamente, el desafortunado viajero no había ido muy lejos. El señor MacDonald, que ya se apresuraba a casa, lo encontró al final. Resultó que, en su búsqueda por la tumba de su amada, Ian la encontró viva y sana. Ian la encontró siguiendo las migas de un pastel de fresa. La encontró y nunca tuvo la intención de dejarla ir de nuevo. Ian y Thea se casaron en verano, tal como lo habían planeado. Nada pudo interrumpir sus planes, ni siquiera una muerte fabricada. Invitaron a todo el pueblo a la boda y todos asistieron. El señor MacDonald llevó su acordeón para animar la celebración y la señora MacDonald horneó personalmente un pan de boda para los recién casados. Ian rompió relaciones con su madre, incapaz de perdonar un engaño tan cruel. Su padre nuevamente tomó el lado de su hijo. Resultó que el hombre no sabía nada del plan de su esposa. La joven familia regresó a la ciudad para continuar con sus vidas. Un par de años después, Ian tomó el control de la empresa de su padre. Cuando Elaine creció, Thea pudo cumplir su sueño y abrir su propia pastelería con maravillosos postres. Sin embargo, durante mucho tiempo, cada verano la familia regresó al pueblo. El señor MacDonald llevaba a Elaine a navegar en un nuevo bote que Thea le había regalado, y la señora MacDonald le cocinaba albóndigas. El deseo de año nuevo de Thea se hizo realidad. Ella y Elaine eran muy felices, pues estaban rodeadas de quienes las amaban.